A la audiencia preliminar de solicitud de libertad por solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento presentada por la defensa dentro del proceso que por la presunta comisión del delito de cohecho adelanta la Fiscalía General de la Nación. Muy buenas tardes, por la defensa concurre Nicolás Vallardo Moncayo, me identifico con la cédula 12-990-680 de Pasto, tarjeta profesional 68-229. Para efecto de citaciones, mi oficina se ubica en la calle 1326-61 de la ciudad de Pasto, teléfono 313-733-9195. Su señoría, es preciso resaltar que concurro a esta audiencia en calidad de defensora de la doctora Carmen Elena Urbano Yepes, con un poder que se me ha otorgado para la representación única y exclusivamente de esta audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento. La defensa tiene la oportunidad de intervenir en este momento en tratándose de una audiencia o de una solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento. Se parte del hecho de que en las audiencias preliminares que dieron lugar a la imposición de la medida, pues existió, por lo menos en grado de inferencia razonable, compromiso delictual, lo que dio lugar a la captura, tenemos entendido que no solamente de la doctora Carmen Elena Urbano Reyes, sino de otras personas, al parecer funcionarios del CTI. Para que el señor defensor lo tenga en cuenta, continúe, señor defensor. Su señoría, la defensa el día de hoy concurre a este estrado con el fin de solicitar se revoque la medida de aseguramiento que en la actualidad cobija a la doctora Carmen Elena Urbano Yepes como presunta autora de un delito de cohecho, como lo ha precisado el señor fiscal. Sea lo primero destacar que haremos uso del fundamento fáctico que de manera muy detallada y clara el señor fiscal acaba de exponer y que nos ubica dentro del contexto de los hechos y antecedentes que han motivado la investigación. Lo segundo a dejar claro, su señoría, es que el marco legal en el cual el suscrito defensor el día de hoy va a sustentar su petición, en primer lugar, obviamente corresponde al artículo 318, que nos indica que se podrá solicitar la revocatoria de medida de aseguramiento presentando elementos materiales probatorios o información legalmente obtenidas que permitan inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 308. Cuando se habla de la desaparición de los requisitos del artículo 308, hago énfasis, su señoría, entonces, que la defensa lo que va a hacer es solicitarla al amparo de lo dispuesto en la ley 1760, que tiene que ver con, de manera muy cercana, con uno de los requisitos de que trata el artículo 308, y es el análisis del peligro para la comunidad, caso concreto y específico, que en las audiencias preliminares la Fiscalía se respaldó en la solicitud del peligro para la comunidad única y exclusivamente en la parte segunda del numeral primero del artículo 310, esto es su probable vinculación con organizaciones criminales. Dentro de ese contexto petitorio que hizo la Fiscalía en audiencias preliminares, el juez de control de garantías así lo examinó y se impuso entonces la medida de aseguramiento de conformidad con los segundos requisitos del artículo 308, con desarrollo del artículo 310, peligro para la comunidad, insisto, por la probable vinculación con organizaciones criminales. Hago esta aclaración por lo siguiente: no es pretensión de la defensa el día de hoy hacer una controversia acerca de la inferencia razonable, ni del tema concreto de autoridad-participación. La razón es porque este asunto, tal como lo ha informado el señor fiscal, se encuentra en fase de audiencia preparatoria, que se encuentra, según tengo entendido, en curso de unas apelaciones ante la Corte Suprema de Justicia. Pero sí, insisto, y ya entraré en materia, para establecer que ya a la presente fecha, el día de hoy, no existe esa probable vinculación con organizaciones criminales que permita
sostener una medida de aseguramiento en contra de la doctora Carmen Elena Burbano Yepes. Así establecido entonces el marco legal y el punto de debate o el problema jurídico a resolver exclusivamente en esta audiencia, que solo será el tema que ya he indicado, procedo a lo siguiente. Cuando se hizo las audiencias preliminares, tal como lo estableció el señor fiscal hoy, esto tiene que ver muy de cerca con unos personajes llamados Edison Torres y Claudia Esther Santanilla, porque el primero de ellos, Edison Torres Vidal, como miembro del CTI en los periodos que el señor fiscal ha enunciado, entre el 2013 y 2016, efectivamente trabajó en el CTI de Tumaco y según toda la información descubierta por la Fiscalía, se vio inmerso en diferentes actividades que el día de hoy nos las ha recordado, como revelar información reservada, dedicarse al tráfico de sustancias estupefacientes que habían sido incautadas, buscar contactos con investigadores, en fin. Es decir, este personaje Edison Torres, junto con Claudia Esther Santanilla, desarrollaron una serie de actividades que les valió en su momento ser vinculados pues, en diferentes actividades delictuales y que daban cuenta de la posible vinculación con organizaciones criminales de diferente índole, como hoy incluso también el mismo fiscal lo ha recordado de manera acertada. Y caso particular que hoy nos ocupa, tiene que ver con aquel episodio de mayo del año 2016, cuando se produce la incautación de sustancia estupefaciente, en la cual hay captura de varias personas, entre ellas, uno de ellos, alias el Mexicano, que supuestamente pues habría interés en lograr su libertad, ya que en una organización de Víctor Moreno, de alias Pablo, y Elena Marínez Ortiz, pues tenían interés en sacarlo libre, y de allí todas las gestiones que en adelante se produjeron, tal como lo narró la Fiscalía, y que desencadenó finalmente en una posible adecuación típica de un delito de cohecho propio, al supuestamente haber existido unos ofrecimientos dinerarios para facilitar la libertad o por lo menos una situación privilegiada de alias el Mexicano. Así entonces se elaboró, se edificó una inferencia razonable de posible autoría o participación, y ya en tema puntual, cuando se solicitó la medida de aseguramiento, de manera genérica se habló en las argumentaciones tanto de la Fiscalía, pero lo que más interesa el día de hoy es hablar de la decisión del juez de control de garantías, que al imponer medida de aseguramiento estimó que la doctora Carmen Elena Burbano Yepes constituye un peligro para la comunidad en cuanto existe probable vinculación con organizaciones criminales. Cuando se hizo la solicitud por parte de la Fiscalía, que fácil resulta entender cómo fue su argumentación, porque pues básicamente descansa de la inferencia razonable y de la información que hoy nos ha anticipado, pues se refirió en un momento dado, en esas audiencias, a que este hecho existe o reviste tal gravedad por cuanto se encuentran extendidos en el tiempo y la recurrencia. Estoy totalmente de acuerdo en el tiempo y la recurrencia en cuanto tiene que ver con el actuar de Edison Torres, Claudia Santanilla y demás, pero no en el caso particular de Carmen Elena Burbano Yepes, porque la misma Fiscalía la ha circunscrito a un solo evento de posible cohecho propio derivado de una supuesta actuación irregular a partir del año 2016. En ese entendido, entonces, debemos borrar de nuestra mente y de la existencia jurídica aquellas manifestaciones de recurrencia de la conducta delictual, vuelvo, insisto, por parte de hoy mi defendida. Y es que esto tiene relevancia por lo siguiente. La evolución legislativa que ha tenido el artículo 310, como ya bien lo sabemos quienes hemos estado vinculados al derecho penal de tiempo atrás, ha tenido una evolución que en principio prácticamente bastaba la gravedad y modalidad de la conducta punible. Así originalmente estaba establecido el artículo 310 y dejaba en adelante algunas posibilidades de valoración al juez. Recuérdese que por allá por la sentencia C1198, la Corte ya se ocupó de este tema y dijo, un momento, además de la gravedad y modalidad, aquí hay que examinar unos fines constitucionales sobre la medida de aseguramiento. Y esto es lógico, por cuanto frente a tan carísima garantía y derecho como es la libertad de una persona, no puede de una manera tan ligera basarse solo en la gravedad y modalidad de una conducta para imponer una medida de aseguramiento. Ello dio lugar entonces a una evolución legislativa que en principio entonces dio lugar
a las evoluciones con la ley 1453 del 2011 de manera especial, cuando entonces ya se dijo que para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, será suficiente gravedad y modalidad de conducta punible, además de los fines constitucionales. Además de los fines constitucionales. Pero luego vienen otras exigencias más altas cuando luego otra variación legislativa nos dice, ojo, no es solo necesaria la gravedad y modalidad de la conducta, sino que es necesario, es obligatorio que se valoren otro tipo de circunstancias. Y ahí entonces al juez de control de garantías se le puso la obligación de examinar otro tipo de situaciones que aquellas que están contenidas en los numerales siguientes, caso particular, numeral primero, parte final. Y así terminamos entonces en la ley 1760 del año 2015, que tiene una variación sumamente importante. En primer lugar, por cuanto esta ley que rige desde julio del año 2015, destaco la fecha porque es anterior a los hechos que cobijan a la doctora Carmen Elena Burbano Yepes, se dijo en el parágrafo del artículo 2 de dicha ley, que la calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso. El juez de control deberá, ya se eliminó cualquier esa facultad anterior que existía, y hoy dice deberá valorar de manera suficiente si en el futuro se configurarán los requisitos para decretar la medida de aseguramiento, sin tener en consideración exclusivamente la conducta punible que se investiga. Esto pareciera que no tiene mayor trascendencia, pero esto tiene profunda incidencia en lo que tiene que ver al respeto de un derecho fundamental como es la libertad, de protección constitucional y supraconstitucional incluso. Reitero entonces que aquí dijo que el juez deberá valorar de manera suficiente si en el futuro se configuran los requisitos para decretar la medida de aseguramiento. Y esto se engancha con el artículo 310 modificado por la ley 1760. No es una facultad, es una obligación, es un imperativo legal. Y entonces nos trae la modificación expresa, clara, en el sentido que dice que para estimar si la libertad del imputado presenta un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias. Aquí por eso dejo de lado, y no es motivo de discusión ni lo planteo como punto de debate, el hablar del peligro de la conducta de cohecho como tal, el daño que puede hacer la lucha anticorrupción de nuestro Estado y todo lo que se ha derivado mediáticamente a través de la palabra anticorrupción. Ese tema lo vamos a dejar de lado. ¿Por qué? Porque la ley nos dice eso ya no es suficiente, eso no basta, sino que se deberá valorar de manera suficiente los demás requisitos. Caso concreto, vuelvo insisto, la Fiscalía la basó en la probable vinculación con organizaciones criminales, con unas aseveraciones, como digo, de reincidencia que no aplica para la doctora Carmen Elena Burbano Yepes, porque respecto de ella se encuentra imputado un delito de cohecho propio en un solo evento fáctico. Bien, aterrizando ya, entonces, a lo que tiene que ver estos imperativos de la ley 1760-2015 de obligatorio cumplimiento. Con el artículo 318 y 308, numeral segundo, tenemos lo siguiente. ¿Qué es la probable vinculación con organizaciones criminales? Pues es una parte que voy a utilizar unos pocos minutos, 5 minutos, para reproducir de manera exacta lo que el juez consideró al tomar la decisión. Lo hago para evitar cualquier equívoco en la argumentación subsiguiente. El juez de control de garantías, pido medio minuto para buscar este audio. Disculpe un minuto mientras me carga el documento.
Voy a reproducir, dura aproximadamente solo 5 minutos. ¿Cómo el juez ¿Qué busca, señor defensor, para que nos aclare? Establecer cuál es la base jurídica sobre la probable vinculación con organizaciones criminales, porque a partir de eso presentaremos los elementos de conocimiento que desvirtúan ese fundamento jurídico y fáctico de la medida. ¿A qué está recurriendo? ¿Me recuerda? En este momento voy a reproducir la argumentación sobre probable vinculación con organizaciones criminales como requisito del artículo 308, numeral segundo, desarrollado en el artículo 310, por medio del cual se le impuso la medida de aseguramiento a la doctora Carmen Elena Burbano. Considera el despacho que en presunción del principio de buena fe, pues estaríamos dando por cierto lo que usted en este momento está manifestando en cuanto tiene que ver con la sustentación a la que aludes. No obstante, pues si el señor fiscal o si el mismo señor defensor insisten en que se escuche esa parte del audio, se puede hacer en este momento. Señor fiscal. No hay oposición en ese sentido, señoría. Continúe, señor defensor. Si es así, su señoría, entonces le informo, y si el señor fiscal pues me lo convalida, como yo creo que lo podemos hacer en este momento, sería la situación así expuesta. ¿Qué es lo que hizo el juez con funciones de control de garantías? Al desarrollar la decisión sobre la imposición de la medida y referirse obviamente al peligro para la comunidad del artículo 310, numeral primero, por la petición de la Fiscalía, se refirió de manera genérica a una probable vinculación con organizaciones criminales, porque con ello se pone en peligro unos bienes jurídicamente tutelados. El juez en aquella oportunidad incluso se refirió a varios bienes, como puede ser la seguridad pública, pero resulta que la imputación que tiene la doctora Carmen Elena es por un delito contra la administración pública. El juez incluso también hablaba posiblemente de la salubridad, lo cual no correspondía al fundamento del delito tipificado, adecuado e imputado a la doctora Carmen Elena. Vuelvo y digo, se trata de un delito de cohecho el que a ella se le imputó. En ese orden de ideas, entonces, de manera expresa, no se supo cuál era la organización delictual a la cual tenía probable vinculación la doctora Carmen Elena Burbano. ¿Para qué? Para de ahí derivar un peligro futuro para la comunidad, presente y futuro. Entonces, esa es la razón de que tuvo el juez de control de garantías, nada más. Ni un argumento más, ni un argumento menos. ¿Cuál es entonces la prueba sobreviniente sobre la cual considera la defensa? Se desvirtúa esa probabilidad de imponer medida de aseguramiento. Cuando se emite el escrito de acusación para la doctora Carmen Elena Burbano y en lo demás que ha ocurrido en estos tipos de diligencias y en el caso del señor Edison Torres, se precisó entonces ya cuál es esa organización criminal. Porque de acuerdo a la narración fáctica que ha hecho el señor fiscal y que tiene un antecedente además en una investigación desde Cartagena que se habló de una organización que exportaba droga a Estados Unidos, surgían varias posibilidades. ¿Cuál es la organización criminal? ¿La que se investigó en Cartagena? La organización criminal es la de alias el mexicano o llamado por otro lado Víctor Moreno, alias Pablo Perdón, o el encabezado por Elena Marínez, que dio lugar a la captura del mexicano y 3 personas más. ¿O se trata de Edison Torres y otras personas? La Fiscalía ha determinado que la organización delictual a la que se refería era la de Edison Torres Vidal. ¿Quién es él? Su cabecilla. Recordemos que del año 2013-2016 él trabajó en Tumaco. Durante ese tiempo se dedicó a diferentes actividades ilícitas al parecer, como violar información reservada, negociar sustancias ilícitas estupefacientes, elaborar diferentes contactos para actividades delictuales al interior del CTI y entre ellos contactos a fiscales. Así entendidas las cosas, entonces, diremos que la presunta organización criminal con la cual se dice hay una probable vinculación de la doctora Carmen Elena Burbano Yepes es aquella encabezada por Edison Torres Vidal. ¿Y cuál es esa organización? Pues simplemente es él y la señora Claudia Santanilla, porque son las 2 únicas personas que se observan involucradas en el evento de mayo del 2016 por el cual se imputó el cohecho a la doctora Carmen Elena Burbano Yepes. Bien, ahí aterrizamos entonces a un concepto de cuál es esa organización delictual, en principio.
Ocurre que para cerrar esas posibilidades de saber cuál organización delictual existe a la fecha, hoy, en el momento en que nos encontramos ya futuro, que pueda estar vulnerando bienes jurídicamente tutelados de la sociedad y que esa probable vinculación con la doctora Carmen Elena Burbano Yepes genere peligro para la comunidad, se solicitaron algunas constancias sobre existencias de estas personas. En primer lugar, se solicitó información si Víctor Moreno, alias Pablito, como lo tiene identificada la Fiscalía, y Aurelena Marínez, tienen algún asunto jurídico en investigación. El jefe de la Unidad Investigativa contra el Crimen Organizado de la SIJIN de Nariño, el subintendente Raúl Cardona Rendón, informa lo siguiente. De manera atenta y cordial me permito informar al peticionario que una vez verificadas las bases de datos que reposan en la Unidad contra el Crimen Organizado, a investigaciones contra el terrorismo, referente a procesos judiciales que se instruyen en esta unidad, no se tienen relacionados con los datos suministrados a los señores Víctor Moreno y Aurelena Marínez, dentro de algún asunto jurídico. Obviamente no se hizo más verificaciones porque no se contaba con otros nombres y tengo entendido la Fiscalía hasta hoy no sabe quién es Víctor Moreno, según se aprecia de estas piezas procesales. Por otra parte, el jefe de la sección de Policía Judicial del CTI de Nariño informa lo siguiente. En atención a su derecho de petición y dentro del término legal, me permito informar que en los archivos de la sección de análisis criminal de Policía Judicial CTI Nariño no se encontraron datos de ninguna índole relacionado a banda u organización criminal en el municipio de Tumaco que sea dirigida por Víctor Moreno. Corro traslado de estos dos documentos a la Fiscalía y yo lo llego al estrado. Corremos traslado. Además de ello, en el descubrimiento probatorio de la Fiscalía que constituye para la defensa información nueva, elemento material nuevo, de manera leal, que hay que destacarlo, del señor fiscal. En un informe de investigador de campo del 14 de julio del año 2017, se deja consignado que hay una petición de la Fiscalía en el sentido de examinar toda una cantidad de audios, porque esta investigación la verdad ha sido pues muy diligente y muy fuerte, muy rica, muy nutrida en interceptaciones telefónicas. Se establezca qué tipo de menciones pueden hacerse de la doctora Carmen Elena Burbano Yepes respecto de pues esas organizaciones criminales que la Fiscalía venía interviniendo y que venía escuchando a través de interceptaciones. En el punto 7 de ese informe de investigador de campo sobre los resultados de la actividad, el investigador precisa lo siguiente. Resultados de la actividad. Establecer en los registros técnicos de las interceptaciones a comunicaciones telefónicas si existen componentes o contenido de las mismas que haga expresa alusión a los hechos que en esta investigación fueron objeto de imputación a la doctora Carmen Elena Burbano Yepes y otros servidores de la Fiscalía General de la Nación relacionados con presuntas gestiones orientadas a la libertad de un ciudadano mexicano capturado con otras personas. En caso positivo se rendirá el informe pormenorizado y los soportes técnicos. Con relación a este punto se le informa que liderada las escuchas en la investigación, se informa que el investigador que lideraba las escuchas en la investigación se encuentra fuera de la ciudad cumpliendo funciones de su cargo. Sin embargo, se estableció comunicación telefónica con el servidor Kilmerluc Hernández, quien manifestó que realizó la búsqueda de la información solicitada en sus archivos y hasta el momento no halló registros que haga expresa alusión a los hechos que en esta investigación fueron objeto de imputación a la doctora Carmen Elena Burbano Yepes y otros servidores de la Fiscalía. Corro traslado el documento y lo llevo al Estado. Nótese cómo corremos traslado. Una investigación tan importante que viene incluso, porque eso no se informó al principio, pero es así, que se origina incluso desde la DEA en Estados Unidos, donde se origina unos datos preliminares y de ahí se ha desencadenado, como digo, una nutrida actividad de interceptaciones telefónicas que dio lugar a desmantelar estas organizaciones criminales, a incautar importantes cargamentos, pero resulta que en ninguna de ellas hay menciones de la doctora Carmen Elena Burbano Yepes, lo cual nos indica, y este elemento probatorio sobreviviente, que rompe, que se encuentra de manera técnica y documental establecido, que no tiene ella o no tenía una vinculación con ese tipo de organizaciones criminales. Ello es lógico, porque de haber existido, cualquier tipo de comunicación se hubiese perfilado en cuanto tiene que ver con las diligencias que hay que hacer para entregar un dinero, las negociaciones, en qué consiste, los compromisos que la supuesta servidora habría efectuado, y ello en ningún momento aparece probado. Si ello es así, entonces puede uno decir que no hay
ningún tipo de relación con la organización criminal macro o intermedia dedicada a actividades del narcotráfico. Pero, hoy en día, a la presente fecha, el señor Gualberto Castro Domínguez, alias el Mexicano, junto con Armando Castro Bautista, Jairo Iván León Acosta y Jesús Moisés Domínguez Mojarrango, que fueron los capturados en mayo del año 2016 y que dio origen al proceso sobre el cual se dice hubo un ofrecimiento económico y una promesa remuneratoria para proceder a beneficios para el señor Gualberto Castro Domínguez, pues hay una sentencia que emitió el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco para el 14 de junio del año 2017, mediante la cual ha emitido un fallo condenatorio contra estos ciudadanos a una pena de 114 meses de prisión y la correspondiente multa, que no es del caso para este momento, y negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad. Escúcheme, señor defensor, ¿qué dependencia judicial emitió esa decisión? El Juzgado Especializado de Tumaco. Gracias, señor fiscal. ¿Qué indica esto? Señor defensor, continúe. Que estos personajes capturados en mayo y sobre el cual supuestamente pues se hizo un ofrecimiento, y si existiese o pensase que eso es una organización criminal, pues el Estado la ha vencido de manera eficiente. El Estado ha logrado ponerlos a buen recaudo, los tiene detenidos y los tiene privados de la libertad por largo tiempo, por cierto. Pregunto yo, hoy, a la fecha que nos ocupa, 29 de noviembre del año 2017, ¿puede decirse que es una organización criminal activa? La respuesta es obvia, no existe ninguna organización vigente. Si esta era una organización, está vencida, está aniquilada por el propio Estado. Si eso así, entonces, ¿qué incidencia tiene para la comunidad el pensar que puede generar un peligro? No existe ningún peligro, ni real, ni latente, ni potencial. Corro traslado de este documento al señor fiscal y lo llevo al estrado. Corremos traslado. Terminó su intervención la defensa. No, su señoría, un momento, por favor. Queda entonces, o resta, por hacer la aproximación de que si la organización criminal que supuestamente genera peligro futuro para la sociedad es aquella de Edison Torres Vidal, pues esta es otros personajes que se encuentran a recaudo de la autoridad y que tampoco se encuentran vigentes en ningún tipo de actos que defrauden a los bienes jurídicamente tutelados de la comunidad. Pero entonces aquí es preciso establecer lo siguiente. Si pensamos, o como lo ha perfilado últimamente la Fiscalía, que Edison Torres Vidal y Claudia Santanilla constituyen una preocupante organización criminal con la cual existe un vínculo, la pregunta es cómo se llegó a ese vínculo. Tal como ya lo expresó el señor fiscal, y esa es la realidad procesal, de manera directa no tuvieron ningún vínculo con la doctora Carmen Elena. Lo hicieron supuestamente a través de dos miembros del CTI, que son Byron Castillo y Juan Carlos Enríquez. Sobre este segundo, de manera puntual, por cuanto tal como lo reseñó el señor fiscal, habría intervenido para hacer una asignación manual, una asignación amañada, una asignación ilegal al despacho de la doctora Carmen Elena para cumplir uno de los presupuestos del delito que se iba a cometer, que era que se le asignara el asunto a ella. Pues resulta que la misma Fiscalía también ha descubierto un elemento que por lealtad pues también no ha puesto en conocimiento, y de la cual se desprende que esa asignación en ningún momento fue amañada. Esa asignación fue de un sistema automático de la Fiscalía certificado por el nivel central, y donde se nota que la usuaria de ese sistema de asignación era Amalfi Lorania Riascos Landázuri, y en ningún momento se advierte entonces que existió una asignación manual en la cual el señor Juan Carlos Enríquez haya intervenido. Si ello es así, entonces ninguna actuación existió documental y realmente se puede decir
por parte de ese funcionario del CTI que exista o que conduzca a una conexión entre Carmen Elena Burbano Yepes y la presunta organización criminal del señor Edison Torres Vidal, que supuestamente existe para la fecha y que, insisto, a la presente fecha ya no existe. Esa asignación corrió traslado del correspondiente cuadro, creo que la Fiscalía lo conoce, donde aparece que ya fue automática. Pero, de cualquier manera, se tomó entrevista a la funcionaria Amalfi Lorania Riasco Landazuri, donde ella explica que en ningún momento fue requerida por ningún funcionario para hacer una asignación irregular y que ella obedeció simplemente al sistema automático de asignaciones de la Fiscalía General de la Nación. Esa asignación, su señoría, para claridad, corresponde a aquella terminada en 2016-00764. ¿Qué resta entonces? Pensar que fue el funcionario Byron Castillo, tal como lo ha reseñado el señor fiscal, que sirvió de intermediario, que sirvió de la persona que haría la conexión entre Edison Torres y la doctora Carmen Elena Burbano para el ofrecimiento económico. Sin embargo, él ha rendido una entrevista que dice lo siguiente, ya superado los generales de ley. Se le preguntó qué cargo ocupaba y, a continuación, ¿conoció de alguna situación irregular en la cual estuviera comprometido Edison Torres Vidal? No. ¿Conoce a Claudia Santanilla? Sí, la conozco. ¿Por qué la conoce? Porque andaba con Edison y ella iba a la oficina y por referencia de mis compañeros. Cuando llegué a Tumaco me dijeron que era la novia de él y que se llamaba Claudia. A la oficina de ella le llevaba comida, gaseosas y no repartía a los demás. ¿Conoce a la doctora Carmen Elena Burbano Yepes? Sí, la conozco porque es fiscal en Tumaco. A ella la conocía solo de vista, ya que no trabajo con la fiscalía de la cual ella es titular. ¿La relación de ustedes es solamente laboral? Mi relación con la doctora Carmen Elena era solo de vista, ya que nunca coincidimos en trabajo ni en turnos de URI, ni en labores investigativas ni operativas, y solo hasta el mes de diciembre de 2016 coincidimos en una reunión organizada por la Fiscalía que fue de despedida del año, donde estuvimos integrados los funcionarios de la Fiscalía del CTI Tumaco, pero no cruzamos sino el saludo. ¿Ha tenido diferencias con ella? Ninguna. Manifieste si le hizo entrega de un expediente de alias El Mexicano y si usted le exhibió mostró dicho expediente al señor Edison Torres Vidal. Nunca. Yo no lo adoraba para el despacho de la doctora y con ese señor Torres Vidal mi relación no pasaba de lo estrictamente laboral. ¿Le consta cómo es el trato que brinda la doctora Carmen Elena a los funcionarios del CTI, Fiscalía y usuarios? De la doctora Carmen Elena no me consta, ya que no trato con ella ni conozco a su familia, amigos o conocidos. Lo único que me había comentado por parte de los compañeros del CTI es que es muy estricta, muy jodida y por eso tal vez no querían trabajar para su fiscalía. Ese era de conocimiento público generalizado. Esta es la parte pertinente que destaco hasta aquí y se le pregunta luego cuáles son los hechos que motivaron la captura. Me capturan dizque porque el señor Edison Torres dijo que yo fui una de las personas que dizque contactó a la doctora Carmen Elena para tramitar la libertad de una persona de nacionalidad mexicana por solicitud que dizque me hizo el señor Torres. ¿Le correspondió adelantar actos urgentes el día en que fueron capturados? A mí no me correspondió adelantar actos urgentes ni nada relacionado con esas capturas. En caso afirmativo, ¿qué labores específicas realizó? Reitero que no adelanté ninguna labor en este caso y no supe tampoco qué fiscalía conoció de ese asunto. ¿Se enteró de los hechos y quién no enteró? No supe nada del asunto o los hechos que dieron lugar a esas capturas. En algún caso Edison Torres le hizo algún ofrecimiento por adelantar gestiones a favor del ciudadano mexicano. De ese caso no supe nada. ¿Tuvo conocimiento que fiscal radicado le correspondió a la investigación del mexicano? No tengo conocimiento de la asignación de ese caso. ¿Hizo algún ofrecimiento de dinero, utilidad o dádiva a la doctora Carmen Elena Burbano para favorecer al ciudadano mexicano o alguna otra persona? Nunca me he acercado a la doctora Carmen Elena a ofrecerle nada, ya que no tengo confianza con ella, y además tampoco conozco al señor mexicano ni tengo interés en que quede en libertad. ¿Recibió utilidad de Edison Torres por alguna gestión para adelantar por el mexicano? Nunca recibí dinero o dádivas de este señor. Corro traslado de esta entrevista. Corremos traslado. Nótese cómo entonces su señoría, con documentos originados en la propia fiscalía que son sobrevinientes para la defensa y la entrevista de él, queda rota cualquier posibilidad de relación entre la doctora Carmen Elena Burbano Yepes y Edison Torres Vidal o Claudia Santanilla, entendiendo, vuelvo y reitero, en que ellos se los considerare una organización criminal que, valga la pena reiterar al día de hoy, se encuentra
si es que existió, eliminada por el propio Estado. Tan cierto es ello que se ha emitido una copia de la audiencia de preacuerdo del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Cali, de conocimiento, cuando el 25 de septiembre del año 2017 emitió condena contra Edison Torres Vidal. La constancia o el acta mejor reza que en la sentencia 072 se resolvió condenar a Edison Torres Vidal a la pena principal de 84 meses de prisión y la correspondiente multa por concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidores públicos, revelación de secretos, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio en grado de tentativa. Tercero, no conceder a Edison Torres Vidal los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, como la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Es decir, se encuentra privado de la libertad a recaudo del Estado y ya sin ningún tipo de posibilidad de atentar con su función contra la comunidad o la sociedad. Corro traslado de este documento. Corremos traslado. ¿Qué tenemos entonces, su señoría, para acercarnos a la conclusión? Que a la presente fecha, y ya de tiempo atrás, pues no existen organizaciones criminales que pudiesen tener probable vinculación con la doctora Carmen Elena Urbano Yepes. Una, porque no existió. Dos, porque se encuentran eliminadas materialmente, es decir, ni siquiera tienen la posibilidad de tener relaciones con cualquier otras personas porque el mismo Estado las desarticuló y las venció. Si ello es así, entonces, y es lo que reitero, conviene analizar es el contenido del artículo 310 sobre las medidas de aseguramiento, en el sentido de saber si ella constituye un peligro futuro para la comunidad, para la sociedad. La conclusión es obvia, no representa ella ningún peligro futuro, ni presente ni futuro dentro de este contexto. Y es que aquí vale la pena hacer una reflexión, y es cuál es la filosofía y la razón de ser de una medida de aseguramiento, una medida cautelar, y qué es una sanción y qué es una pena. Porque si bien tienen en común la afectación a un derecho fundamental como es la libertad, filosóficamente y ontológicamente son muy diferentes. Cuando hablamos de una medida de aseguramiento o medida cautelar, lo que buscamos es, en presente y futuro, proteger a la comunidad. En tanto que cuando hablamos de una sanción como tal, es un juicio hacia el pasado, es decir, se castiga a alguien por lo que ya hizo, por lo que se le enrostró y demostró, y cómo entonces debe hacerse una sanción en respuesta proporcional del Estado, con la privación de la libertad, con la resocialización y con el ejemplo para la comunidad para que ese tipo de conductas no se repitan. Esa es la pena. En cambio, que la medida cautelar, la medida de aseguramiento, es un análisis a futuro, como vuelvo, insisto, así lo tiene hoy establecido, gracias a Dios, la ley, en el sentido de saber si a presente y futuro la persona en libertad puede hacer o puede con su actuar vulnerar bienes jurídicamente tutelados de la comunidad y por lo tanto ponerlos en peligro. Caso concreto, la reflexión aquí es, la doctora Carmen Elena Urbano Yepes, a la presente fecha y a futuro, tiene probable vinculación con organizaciones criminales para afectar contra la sociedad. La respuesta es, primero, estas organizaciones criminales con las cuales supuestamente se pueden vincular no existen. Y dos, no, por los elementos que hoy hemos descubierto, se rompen esos lazos, esas posibilidades de vinculación con esas organizaciones criminales. ¿Qué mejor que las interceptaciones telefónicas para descartar ello? La lógica, la experiencia y sobre todo cuando se maneja este tipo de complejas investigaciones transnacionales de grandes organizaciones criminales que se originan incluso en la DEA, nos lleva a establecer que las interceptaciones telefónicas son la prueba reina de estos casos. Y si de ella no aparece ninguna mención, no se ha establecido ningún tipo de relación, es porque simple y llanamente no ha existido ese tipo de probable vinculación con organizaciones criminales. Ahora bien, ya aterricemos al análisis de esa situación, pero enfrentada al delito particular imputado a Carmen Elena Urbano Yepes. ¿Por qué? Porque es el delito, es la adecuación típica la que orienta el siguiente requisito del artículo 308. Por eso primero la ley lo tiene como una inferencia razonable. ¿Qué implicaría ello? Está imputada por un delito de cohecho, porque supuestamente aceptó una promesa remuneratoria por hacer, omitir algo propio de sus funciones, que la verdad no está claro. Ya el señor fiscal que ha hecho la narración no logró establecer
según su propio relato, porque esa es una realidad procesal, que hoy en día no se sabe cuál es la supuesta abogada emisaria, no se materializó ningún tipo de beneficio para alias el mexicano, no se estableció realmente si hubo fuga de información, no se sabe nada de eso. Entonces, este delito está así unitario, autónomo, independiente, insular, imputado a la doctora Carmen Elena Burbano Yepes. Es decir, estamos frente a una imputación por un delito contra la administración pública. Preguntémonos si entonces ella, al retornar al estado de libertad, puede, como lo dijo el señor juez, reincidir, continuar reincidiendo, cosa que es temerario porque a ella se le imputó un hecho único, aislado, insular. Entonces, ¿cómo puede hablarse de reincidencia de lo que nunca antes había existido? Pero a futuro, ¿cómo podemos decir a presente y futuro si ella está en posibilidad de, con su actuar, es decir, como funcionaria pública, defraudar las expectativas de la sociedad y ponerla en peligro? Y este es el punto medular, su señoría. Mire que en este asunto, compañero del proceso de ella, el doctor Javier Viteri, logró salir en libertad, ya no está cobijado por medida intramural. ¿Qué hizo la Fiscalía? La Fiscalía no lo aisló de la función, lo reintegró a su función. Hoy en día, en este mismo momento, está cumpliendo las funciones de fiscal seccional, las mismas funciones que tenía antes de su detención. Aquí en Nariño tenemos el otro ejemplo del compañero Johnny Burbano, que estuvo detenido y al salir reingresó a la función. Si ello es así, es porque la Fiscalía considera que sus posibilidades, su función de una posible atentado contra la administración pública, pues no tiene ninguna trascendencia de peligro para la comunidad. Y en este caso particular, su señoría, sí que menos puede decirse de la doctora Carmen Elena Burbano Yepes, cuando hemos establecido que no existe en el presente y estos próximos años la posibilidad de que se actualice y materialice la acción de esas posibles organizaciones criminales, porque ya no existen, están desmanteladas y vencidas. Si ello es así, entonces, ¿cómo puede hablarse de probable vinculación con organizaciones criminales? Pero hay más. Si creemos que la libertad de ella constituye un peligro para la comunidad, para la sociedad, la doctora Carmen Elena Burbano Yepes se está poniendo a consideración de la Fiscalía, y así se lo hace por intermedio del fiscal que hoy está en esta audiencia, la posibilidad de separarse de la función pública mediante una petición para que se le conceda una licencia no remunerada a futuro por el máximo del término. ¿Qué implica ello? Que ella se separa de la función pública. Si tiene una imputación de un cohecho, ¿cómo podría entonces, si la Fiscalía sí lo acepta, hacer un acto atentatorio contra la administración pública y por ende contra la sociedad? Se elimina a futuro cualquier posibilidad. Así entonces, hay el siguiente documento dirigido al doctor Nelson Andrés Escobar López, director seccional de Fiscalías, donde la doctora Carmen Elena manifiesta lo siguiente: teniendo en cuenta que en la actualidad me encuentro suspendida para el ejercicio de funciones al interior de la Fiscalía General de la Nación, en virtud de la medida de aseguramiento que me fue impuesta, y por tanto no ostento la función pública propia del cargo, en el evento que surgiera la posibilidad de revocar la medida de aseguramiento y se dispusiera a cesar dicha suspensión, pongo a disposición de la entidad solicitud de licencia no remunerada por el máximo término legal de ser necesario, mientras se adelanta el proceso penal en mi contra, el cual se encuentra en etapa de audiencia preparatoria. Lo anterior, en consideración a que si la Fiscalía General de la Nación pueda tener dudas acerca de mi probidad para el desempeño de mi función, tenga la tranquilidad que al concederme la licencia no remunerada, estaré apartada de cualquier posibilidad futura, mientras se tramita el proceso, de adelantar alguna acción que defraude la función pública. Corro traslado y dejo a disposición del señor fiscal, que representa hoy la Fiscalía General de la Nación, esa posibilidad de apartarse la doctora Carmen Elena Burbano Yepes a la función pública. Si ello es así, se elimina, queda absolutamente eliminada cualquier posibilidad a futuro de que pueda, pues, hacer actos atentatorios contra nuestra sociedad. Pero es que además esa probabilidad y esa posibilidad de un comportamiento presente y futuro se encuentra respaldada, por ejemplo, con constancias del doctor Alirio Jiménez Bolaños, quien se desempeña como magistrado del Tribunal Superior de Buga, donde hace constar que no se conoce de vista, trato y comunicación a la doctora Carmen Elena Burbano Yepes como fiscal especializada en Tumaco.
Por ese conocimiento puedo afirmar, haciendo honor a la verdad, que se trata de una persona pulcra, honesta, cumplidora de sus deberes y obligaciones a carta cabal, respetuosa de la ley, la Constitución y el orden jurídico. Destaco simplemente eso lo pertinente. De igual manera, por parte del doctor Carlos Alberto Lucero Erazo, fiscal especializado de Tumaco, pues compañero de la doctora Carmen Elena, certifica también que se trata de una persona seria, responsable, digna de confianza, de buenas costumbres y moralidad, comprometida con el trabajo y sentido de pertenencia con la institución. Por otra parte, el doctor Carlos Ernesto Velasco Martínez, como fiscal especializado de Pasto, nos indica que conoce a la doctora Carmen Elena y que siempre fue un trato digno y respetuoso, eficiente en el trabajo, y jamás escuché comentarios en contra de ella ni fuera del recinto. Corro traslado estos documentos. Esto nos ilustra. Corremos traslado. Señor juez y señor fiscal, quiero que usted haga esa reflexión de cómo, desde el punto de vista humano, debe observarse a la doctora Carmen Elena Burbano Yepes como una persona que hoy no puede decirse que tiene probable vinculación con organizaciones criminales. Debemos utilizar el término de absolutamente ya improbable, porque las organizaciones criminales que se dice existían ya no existen. Y además de eso, nótese que si se aparta de su función pública, recordando que su único delito imputado es el cohecho, diferente fuese que fuera un concierto para delinquir, algo así, que la habilita para cualquier acto defraudatorio de bienes jurídicamente tutelados. Acá no, este es un hecho únicamente, o sea, estrictamente aparejado a la función pública. Si ello es así, entonces no existe ese peligro presente y futuro. Y para tranquilidad debe decirse que si hablamos de proteger a la comunidad, ¿qué mejor protegerla a partir de lo básico de una sociedad, de lo básico de una comunidad? Y es que permitirle a esta persona que, como digo, los documentos ya nos indican que esa imagen perjudicial que antes se tenía de ella ya no existe, no hay manera de que se pueda sostener. Permitirle que regrese a su familia. ¿Qué mejor para la seguridad de la sociedad, qué mejor para la seguridad de una comunidad? Que una madre vuelva a estar al frente de su hija joven. Qué mejor que pueda estar frente también a su pequeña nieta, quienes tienen un desequilibrio familiar muy grande hoy en día. Y eso precisamente lo que hace es desequilibrar a la sociedad, eso es desequilibrar a la comunidad. Entonces, ¿qué mejor que hacer ese ejercicio de proteger a la comunidad a través de esa base, a través del núcleo familiar, a través de una persona que incluso, como digo, está dando la espalda a esa función, prácticamente a la posibilidad de su salario de subsistencia, si el Estado tiene dudas de su probidad como funcionaria pública? Y es que ella reside en Pasto, no ha hecho ningún cambio de residencia, su residencia donde siempre vive es la misma, que está a nombre de ella, tal como aparece en el certificado de la liquidación oficial del impuesto predial del año que cursa, donde está a su nombre, con su dirección, donde tiene su arraigo, su residencia. Corro traslado de este documento al señor fiscal. Corremos traslado. Nótese entonces que es una persona que, lejos de causar un perjuicio, un peligro para la comunidad, se trata de una ciudadana común y corriente, dedicada al derecho penal, que lo que ha hecho son importantes aportes a la sociedad a través de su función, y que este tema, aún discutible porque la presunción de ella se encuentra incólume, solo será al final del proceso, pues debe permanecer en estado de libertad. El derecho fundamental a la libertad es de los más caros, de los cuales no solo se ha ocupado la Constitución y la ley, sino también las legislaciones internacionales, y por bloque de constitucionalidad la exigencia para que ella se vulnere es tan alta, y esos estándares internacionales se ven reflejados precisamente en la ley 1760 del año 2015. Esta ley es la expresión y la demostración gráfica de cómo debe examinarse el problema de la privación de la libertad. Y nótese cómo, vuelvo, insisto, todo análisis debe hacerse no solo en la gravedad y modalidad de la conducta punible, porque es que aquí nosotros estamos en el mundo mediático pegados a la gravedad y hablar de la corrupción. No, de lo que se trata es ver hacia el futuro si esta persona representa un peligro por probable vinculación con organizaciones criminales. Los elementos aportados, su señoría, desvirtúan esa probable vinculación y la posibilidad también futura de que vuelva a ejercer un acto tentatorio contra la administración pública. Por ello, entonces, su señoría, la defensa tiene el convencimiento de que no existe razón legal, razón probatoria, para que se mantenga la medida de aseguramiento para la doctora Carmen Elena Burbano Yepes, y esta, por tanto, debe revocarse. Yo estoy seguro que en esa lealtad procesal que
Apenas hoy conozco al fiscal, pero lo sé por su descubrimiento probatorio que ha hecho de elementos incluso favorables a la procesada, importantes por cierto. Estoy seguro que él también habrá eco de esta reflexión y creo yo que lo mejor para la comunidad es retornarla a su estado de libertad. Petición que le hace este defensor, su señoría. Terminó su intervención la fiscalía y la defensa. Sí, su señoría. La fiscalía, con respecto a la solicitud que se ha hecho de revocatoria de medida de aseguramiento, tiene la palabra. Entendiendo que la fiscalía ha presentado en su intervención elementos materiales nuevos sobre los cuales no se ha pronunciado la defensa, en este momento le concedemos el uso de la palabra a la defensa para que, si tiene a bien, se pronuncie con respecto a ellos. Señor defensor, tiene la palabra. Su señoría, se ha corrido traslado en este momento de una declaración de la señora Claudia Santanilla, de data de julio del año 2017. Su señoría, simplemente yo quiero dejar una derivado de ese elemento de conocimiento, obviamente, dejar una constancia que tiene que ver con una interpelación que en su momento hice, porque ese documento, ese elemento, está dirigido a sustentar, como expresamente lo dice el señor fiscal, el contenido del artículo 309 del Código que se refiere a la obstrucción de la justicia. Con todo respeto, su señoría, considero que tenemos que apegarnos a la técnica, a las ritualidades, a la ley y de la manera como debe ser adelantada este tipo de audiencias. La defensa solicitó una revocatoria de medida de aseguramiento haciendo claridad que nos íbamos a circunscribir al análisis del numeral primero del artículo 310, que tiene que ver con el peligro a la comunidad derivado de la posible vinculación con organizaciones criminales, y sobre eso fueron los elementos materiales probatorios expuestos. De manera que, considero, está por fuera del marco de la audiencia una argumentación adicional de obstrucción a la justicia, al artículo 309. Tan convencido estoy de ello, su señoría, que nótese que el artículo 308, cuando habla de los requisitos para la medida de aseguramiento, establece tres posibilidades, tres numerales, que son la escogencia de quien pide la medida en su momento, es decir, en audiencias preliminares de solicitud de medida. En aquella oportunidad la Fiscalía solo se remitió al numeral segundo. Sobre él ha girado el debate. Por tanto, yo dejo esta constancia porque ya era mi interés oponerme, porque no puede la Fiscalía en esta oportunidad acudir a otro numeral para prácticamente lo que está haciendo es solicitar una medida de aseguramiento con base en otro presupuesto legal del artículo 308. Ello no es posible, técnicamente no puede ser. Ahora, si la Fiscalía, a partir de julio del año 2017, tiene en su poder ese documento y esa información, y tiene la convicción de que la doctora Carmen Elena Burbano Yepes puede obstruir el ejercicio de la justicia, pues tuvo el tiempo, ya han pasado varios meses, importantes meses, para haber acudido ante un juez de control de garantías y adicionar la solicitud de medida de aseguramiento con base en ese nuevo presupuesto. Porque esto definitivamente rompe la igualdad de armas, definitivamente rompe la técnica del sistema y está por fuera, como digo, del marco de discusión del problema jurídico planteado inicialmente por la defensa y sobre el cual ha girado el debate. Simplemente dejo esa constancia porque nada tiene que ver la obstrucción de la justicia con lo que ya ha sido tema de debate y de exposición por parte de la defensa. Se han escuchado las intervenciones de las partes. Corresponde a esta judicatura pronunciarse en atención de la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento solicitada por la defensa. Escuchada con atención tanto la intervención de la defensa como de la fiscalía, este despacho encuentra que fundamentalmente la defensa centra su alocución en el numeral segundo del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal,
que se tuvo en cuenta al momento de imponer la medida de aseguramiento que todavía recae sobre quien aparece como procesada, la doctora Carmen Elena Burbano Yepes. La defensa hace un análisis ponderado de la situación y de la interpretación que le da a los argumentos que en su momento tuvo el juez de control de garantías en audiencias preliminares para imponer la medida de aseguramiento. De hecho, tal como se había advertido y como se sabe, cuando se trata de revocatorio de medida de aseguramiento, esto ya lo habíamos manifestado, se parte del hecho de que en su momento existieron suficientes elementos materiales probatorios en orden a imponerla. Se ha podido igualmente examinar el acta contentiva de esta audiencia desarrollada en la ciudad de Cali el día 24 de marzo del año que transcurre a partir de las 10:45 de la mañana. De otra parte, el señor fiscal considera que la defensa no ha desvirtuado la inferencia razonable de autoría o participación, requisito establecido en el mismo artículo 308 para imponer esta medida. De igual manera, hace énfasis y se detiene en el contenido del artículo 309 del Código de Procedimiento Penal, en desarrollo del artículo 308, nos hace conocer elementos materiales nuevos, el interrogatorio de Claudia Santanilla Delgado, y de esta manera considera la Fiscalía que se debe mantener la medida de aseguramiento que pesa sobre la doctora Carmen Elena Burbano Yepes, toda vez que del contenido del interrogatorio se puede evidenciar que sucedieron episodios en la cárcel judicial de Jamundí en los cuales intervienen la doctora Carmen Elena Burbano Yepes y quien se dijo Claudia Santanilla Delgado, quien refiere en interrogatorio que habría sido cuestionada y que había sido de alguna manera, utilizando sus palabras, indagada por una fiscal respecto de la investigación que se adelanta. Por su parte, el señor defensor, frente a esta situación que plantea la Fiscalía y que tiene que ver principalmente con la necesidad de mantener la medida de aseguramiento con el fin de que el proceso siga su curso normal, de que tal y como lo prevé el artículo 309 citado, pues no exista obstrucción de la justicia, lo que se prevé estando en estado de libertad Carmen Elena Burbano Yepes como consecuencia de una revocatoria de medida de aseguramiento. En este orden de ideas, el despacho destaca igualmente que, si bien es cierto, se han hecho conocer algunos pormenores de la investigación, especialmente los que en grado de inferencia razonable comprometen como autora o partícipe a Carmen Elena Burbano Yepes,
por cuanto pues estaría imputada por la presunta comisión del delito de cohecho el delito de cohecho propio frente a la posibilidad de recibir una cantidad de dinero con el fin de que, aprovechándose de su cargo, tal y como lo observa el artículo 405 del Código Sustantivo Penal, Carmen Elena Burbano Yepes, investida de autoridad y en ejercicio de su cargo como fiscal especializada en la ciudad de Tumaco, pudiera intervenir en una investigación que tiene un trasfondo de narcotráfico a nivel internacional. La verdad es que no es desconocido para nadie y se ha hecho mención al respecto de que la ciudad de Tumaco desafortunadamente está siendo golpeada por la delincuencia en todas sus manifestaciones, siendo una de estas la del narcotráfico, que no se desconoce, involucra organizaciones delictivas, no solamente nacionales, de igual manera internacionales, toda vez que el negocio del narcotráfico, por lo menos en nuestro medio, y luego de que los carteles colombianos fueran desmantelados, pues han pasado a liderarse por parte de los carteles mexicanos. Eso explica de que el detonante de esta investigación sea precisamente el compromiso delictual que tuviera en fechas precedentes el ciudadano mexicano, de quien se dice hacía parte incluso del cartel de Sinaloa, y que buscaría ser ayudado por Edison Torres Vidal y su enamorada o compañera Claudia Santanilla Delgado. Y aprovechando precisamente que Edison Torres Vidal y Claudia Santanilla Delgado tenían comunicación no solamente con los administradores de justicia, igualmente y al parecer con esas organizaciones delincuenciales con las que se dice pues estaban trabajando. De ahí que se sepa que en este momento por lo menos Edison Torres Vidal ha sido condenado. Claudia Santanilla Delgado igualmente sigue siendo procesada, de igual manera que Carmen Elena Burbano Yepes, con la diferencia de que en relación con Edison Torres Vidal ya ha habido un pronunciamiento de fondo, una sentencia, un juicio, y en relación con Claudia Santanilla Delgado pues se ha podido relacionar una relación amorosa que existía con Edison Torres Vidal y que de alguna manera pues la compromete de una manera más cercana, si se quiere, con la delincuencia y en particular con la actividad del narcotráfico que se desarrolla en la ciudad de Tumaco. La Fiscalía General de la Nación, igualmente la defensa de manera tangencial y entendiendo que dentro de
el desarrollo de su función, pues contempla el derecho a la libertad y la afectación que pueda haber sufrido Carmen Elena Burbano Yepes como procesada involucrada en la comisión de un delito que se encuentra en investigación, aunque ya se sabe pues que ha trascendido a la audiencia preparatoria que se encuentra pendiente apelación en la Corte o en el Tribunal de Pasto frente a una decisión que dentro del proceso emitiera el juzgado de conocimiento. La diferencia pues es de que, o la situación es de que Carmen Elena Burbano Yepes, y esto no es propio de ella, sino de cualquier persona que por esos avatares de la vida, y si se quiere del trabajo, pues se encuentra involucrada en la comisión de una conducta delictiva. Me refiero a la afectación concreta que puede sufrir como persona, en su familia, con respecto a la sociedad, con respecto a la institución. Sobre eso no se refirió ni el señor defensor ni el señor fiscal, pero son aspectos que, sin lugar a dudas, son trascendentes, toda vez que están de acuerdo con la investigación y son consecuencia directa de ella. El señor defensor hace una interpretación de los elementos materiales probatorios que en su momento, en audiencias preliminares, involucran a la doctora Carmen Elena Burbano Yepes para concluir que no hay una sindicación directa, que hay unos testigos, hay unas personas al parecer comprometidas en la investigación y que de alguna manera con respecto a ellas se ha probado eso, que para la investigación es importante el tiempo y la recurrencia en la comisión de delitos, y que pues de esta manera y como consecuencia de la investigación, las personas que aparecen igualmente comprometidas, pues unas de ellas siendo procesadas en este momento gozan de la libertad, seguramente también de alguna medida de aseguramiento menos invasiva. Inclusive se dice que el doctor Javier Viteri, pues que igualmente fue vinculado a la investigación como juez, en este momento se encuentra en libertad y está en ejercicio pleno de sus funciones como administrador de justicia. No desconocemos el impacto, la trascendencia, la importancia que tiene el hecho de que alguien que está relacionada con la administración de justicia, con el trabajo judicial, como los funcionarios que del CTI que igualmente fueron involucrados, pues aparezcan de alguna manera relacionados a una investigación. Sin embargo, pues en este momento, a pesar de que la Fiscalía ya lleva su tiempo, con respecto a Carmen Elena Burbano Yepes, a excepción de esos hechos que se destacan de intromisión en el desarrollo del proceso, pues estarían comprometiéndola incluso en grado de inferencia razonable. Toda vez que si en principio al juez de control de garantías lo asaltó la situación planteada, el hecho de que funcionarios de la Fiscalía, del CTI resultaran involucrados, de que los delitos por los cuales aparecen comprometidos contra la administración
pública, igualmente por el tráfico, fabricación, porte de estupefacientes, pues será importante, pues la medida de aseguramiento que se impuso deriva precisamente de ese impacto que en su momento existió y que para el señor fiscal existe y que sin lugar a dudas pues estamos de acuerdo, pero hasta qué punto resulta necesario, proporcional, razonable y adecuado que Carmen Elena Burbano Yepes, quien todavía goza de esa presunción de inocencia, siga siendo privada de la libertad. En gracia de discusión, el señor fiscal ha sostenido, y así lo ha destacado, pues de que estaría interfiriendo con el proceso. Desde luego que las manifestaciones que aparecen en el interrogatorio conocido en esta audiencia de Claudia Santanilla Delgado, pues afectan la situación de Carmen Elena Burbano Yepes, al punto de que el señor fiscal está teniendo en cuenta esa situación para solicitar se mantenga la imposición de la medida de aseguramiento. Sin embargo, no debemos desconocer que con respecto a los originarios o los orígenes de estas declaraciones, pues estamos hablando de personas que están involucradas de manera más íntima, de manera más concreta respecto de la actividad delictiva. No podemos sentar por definitiva las aseveraciones de Claudia Santanilla Delgado en cuanto tienen que ver con el compromiso delictual. Igualmente Edison Torres Vidal, quien compromete a Carmen Elena Burbano Yepes por medio de otras personas, Carlos Vallejo, Martín Castillo, personas que estarían igualmente involucradas pues en una organización delictiva que seguramente existió y que persiste, si no con los mismos integrantes, pero como lo ha manifestado el señor fiscal, la actividad del narcotráfico pues es algo que desafortunadamente está en auge pese a la actividad policial, inclusive a la intervención del Estado, inclusive a la ayuda o colaboración que se recibe de los Estados Unidos. De tal manera que, sin desconocer la gravedad del delito, que como igualmente la ley 1760, como lo ha destacado el señor defensor, y bien lo entiende el señor fiscal, no es determinante para la imposición de la medida de aseguramiento, de que quienes siguen comprometiendo la situación jurídica de Carmen Elena Burbano Yepes, al parecer, siguen siendo las personas que en principio pues la comprometieron. Estamos hablando de Claudia Santanilla Delgado, de Edison Torres Vidal, pues sí que en este momento, cuando la investigación ha avanzado, a diferencia de lo destacado por el señor fiscal, no existe que se sepa, aunque la fiscalía tampoco está en la obligación de hacer mayor descubrimiento probatorio, pero si así existiera, el señor fiscal ha manifestado que es normal que en la evolución del proceso aparezcan nuevos aspectos a considerar, nuevos elementos, pero el señor fiscal pues hubiera hecho uso de una vinculación más directa
respecto de la comisión del delito que se investiga en contra de Carmen Elena Burbano Yepes por el delito de cohecho. Y al parecer, pues a diferencia de la posible intervención de Carmen Elena Burbano Yepes en el proceso, pues no existe otro argumento a tener en cuenta. Si tenemos claro lo que se presenta y si, como lo manifiesta el señor defensor, ciñéndonos estrictamente a la técnica y como lo prevé el artículo 318, se trata es de, mediante la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento, probar que los argumentos que sirvieron en las audiencias preliminares para la imposición de medida de aseguramiento, pues se encuentran desvirtuados o han cambiado. Pues, y si sobre ese particular, sobre la presunta comisión del delito de cohecho propio, pues no se ha mostrado, no se ha hecho conocer elementos materiales probatorios que comprometan de una manera más directa, que afecten la situación de Carmen Elena Burbano como Yepes, como procesada. No obstante haberse hecho conocer que ha habido interceptaciones telefónicas, mecanismo procesal establecido en el artículo 235, que sin lugar a dudas constituye una herramienta importante para la Fiscalía con el fin de establecer si realmente, por el tiempo en que sucedieron los hechos que ya van quedando atrás en el tiempo, ciertamente Carmen Elena Burbano Yepes se encuentra comprometida en la comisión reprochable, no se niega, no se discute, del delito de cohecho impropio previsto por el Código Penal en el artículo 405. De tal manera entonces que hasta qué punto, repetimos, se hace necesaria la imposición o el mantenimiento de la medida de aseguramiento impuesta en oportunidad. Si en caso de que, y en gracia de discusión lo aceptamos, Carmen Elena Burbano Yepes va a interferir en el proceso, ya sea tratando de hacer acercamientos o de insistir en acercamientos con Claudia Santanilla Delgado o cualquiera de las personas que de alguna u otra manera la involucran, pues esto lo que va a incidir, como lo puede hacer, pues es en complicar la situación de Carmen Elena Burbano Yepes y pues hasta qué punto Carmen Elena Burbano Yepes está interesada en complicar su situación jurídica. La razonabilidad pues no se desconoce, toda vez que el impacto social, la afectación que puede haber sufrido el Estado, la institución, la sociedad, no solamente de Tumaco, sino en general del país, pues hasta qué punto implica que una ciudadana como Carmen Elena Burbano Yepes, de quien se sabe, porque no se ha hecho conocer, no tiene antecedentes judiciales, pues esta persona siga siendo privada de la libertad y que por el hecho de, en el evento de que así sucediere, se atendiera la solicitud de la defensa, pues afectaría el proceso de manera grave y determinante como para darle otro rumbo, por cuanto con respecto a la inferencia de posible peligro para la comunidad, pues consideramos que fuera del cargo
No se olvide que en tratándose del delito de cohecho propio se necesita un sujeto activo cualificado. Pues Carmen Elena Burbano Yepes ha sido apartada obviamente de su cargo. Se ha manifestado por parte de la defensa que no va o no aspira a solicitar que la licencia pues le dé lugar a incorporarse nuevamente al trabajo, pues de esta manera pueda seguir siendo atentatoria de bienes jurídicos tutelados como de la administración pública. De tal manera entonces que consideramos no es proporcional mantener la medida de aseguramiento en este caso, sin perjuicio de las resultas del proceso y de que en adelante la Fiscalía pueda llevar con éxito la responsabilidad, lo que pues es algo futuro e incierto, pero que no podemos pues aventurarnos a mantener en estado de detención privada de la libertad a una persona que antes de estos hechos pues era reconocida no solamente en la sociedad donde habita, sino en la institución de la Fiscalía donde trabajó, pues como una persona proba, una persona honesta, que pues no se había visto involucrado en situaciones tan particulares como la comisión de un delito que hace tanto daño a la sociedad. Y en cuanto tiene que ver con la adecuación, pues están los fines de la administración de justicia, estos se mantienen, la verdad, la justicia, la reparación. El señor fiscal ha dado a conocer que pues considera que se estaría interfiriendo con el proceso en estado de libertad Carmen Elena Burbano Yepes como consecuencia de una revocatoria de medida de aseguramiento. Sin embargo, como ya lo manifestamos, esto antes que perjudicar, y este es el humilde criterio que se tiene, pues estaría favoreciendo a la investigación, le estaría dando mayores argumentos como para relacionar el compromiso delictual, la responsabilidad que pueda tener Carmen Elena Burbano Yepes en la comisión del delito que se le ha imputado. De tal manera entonces que este despacho decide revocar la medida de aseguramiento a Carmen Elena Burbano Yepes, decisión que se notifica por estrados a las partes. Contra esta decisión proceden los recursos ordinarios de ley. La Fiscalía puede manifestarse con respecto a esta decisión. No pone recursos, señoría. La defensa igualmente puede manifestarse. Sin recurso, su señoría. Consideramos que no es otro el objeto de la presente audiencia. Cuando son las 5:18 se termina. Muchas gracias.